haciendo una cosa que no está permitida en día de sábado. Y Jesús les replicó: ¿es que no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Él entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, una cosa que no le estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. Y es que no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin por eso incurrir en culpa. Pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a gente inocente. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimado Padre Óscar, diácono Simón, seminaristas Luis y Luis, queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy tiene una continuidad natural, una prolongación natural con respecto al de ayer. Ayer, en el Evangelio, escuchábamos esta palabra del Señor sobre el descanso. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Pues el tema del Evangelio de hoy es lo que ocurre en un día de descanso. El Shabbat, el sábado, y donde Jesús al final dirá que Él es el Señor del Shabbat. Jesús es el Señor del descanso. Pero veamos cómo se problematiza la cosa. Esto que pareciera claro, no. Esta gran novedad de Jesús, no es tan clara para todo el mundo. Resulta que es un día de sábado, día del descanso. Y bueno, los discípulos, Jesús y los discípulos están atravesando un cultivo, una finca, y les dio hambre y cogieron espigas y comieron. Y uno dice, ¿y qué tiene eso de raro? ¿Qué tiene eso de raro? Es que comer no es una necesidad básica. Usted que ahora por la mañana se ha levantado después de hacer las primeras cosas, aseo, y ¿qué es lo primero que ha hecho? Comer, la arepita de huevo, qué sé yo, los cachacos que le gusta, la sopa, la shawarma, ¿cómo se llama la cosa? La changua y todas esas cosas. Lo primero que se hace es la solución de una necesidad básica. Entonces la pregunta es, ¿y por qué tanto lío? ¿Y por qué le arman un lío a Jesús y a los discípulos porque comieron? Bueno, hay otro punto también. Resulta que en la ley del Señor, en el libro del Levítico, en el capítulo 23, versículo 22, hay una norma que también está en el Código de Alianza en el Éxodo, y está, si alguno tiene duda, también está en el libro de Deuteronomio. Está por todos lados. Dice la ley del Señor, una de las normas más bonitas del Pentateuco, a favor de los pobres, de los más necesitados, dice que si una persona tiene una finca y tiene y en el sembrado todo le sale bien, cuando haga la cosecha y venga recogiendo todo el grano, toda la espiga, que deje una cejita, una esquina del sembrado para que se beneficien los pobres de alrededor. ¿Cómo les parece? Para que se beneficien los pobres. Incluso durante la cosecha, también cuando iban los espigadores agarrando la espiga que caía al suelo no la debían coger. Detrás venían los pobres que se beneficiaban de aquello que quedaba en el suelo. Y si alguno tiene duda, lee el libro de Ruth. Así es como Ruth llega a los campos de Booz y recogiendo espigas, porque era una mujer que llegó pobre. Se había quedado en la inmunda, como dicen en Bogotá, había quedado pobre. Y para esto era, la ley de Dios ya preveía esto. Entonces, ¿qué han hecho de raro? ¿Qué han hecho de fuera de la ley los discípulos? ¿Por qué tanto lío? Vuelvo y pregunto.
Los fariseos, que estaban allí no propiamente para orar como debía ser, ni para dialogar con Jesús, que bueno, vamos a entender, no, que iban a pelear, siempre buscando pelea, buscándole la pelea a Jesús. Fueron donde Jesús y como buenos espías que eran, cepillaron el que estaban comiendo y enseguida le sacaron la norma. Vea el decreto, mire la norma. Aquí dice que en día de sábado tienen que estar en la casa. ¿Qué hacen ustedes en el campo? Y además espigando. Entonces, dice, si mira que tus discípulos están haciendo una cosa fuera de la norma. ¿Y cómo responde Jesús? Jesús responde con dos referencias bíblicas. Esto es interesante. A Jesús lo han acusado de que está pasando por encima de las normas del Señor en la Biblia. Pues Jesús muestra que no es un ignorante de la Escritura. Y entonces le responde al mismo nivel. Ustedes me critican que no cumplo la ley, que yo la desconozco. Pues miren que sí la conozco. Y entonces Jesús responde citando dos pasajes, pero a manera de pregunta. Es decir, ahora les dice, a ver, ¿cómo es que ustedes entienden estos pasajes de la Biblia? Primer pasaje de la Biblia, está en el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículos 1 al 6. Y además la historia sigue hasta el capítulo 22. Cuando David era perseguido por el rey Saúl, esta historia tan compleja del ascenso al trono, Saúl decide borrar del mapa a David, y entonces David vive como un fugitivo, como un jefe de banda, en medio del desierto, escondiéndose en las grutas, metiéndose por allá. Y en medio de eso ocurre que David está en un desierto, no cultiva, entonces pues le tocó meterse al templo y agarrar los panes de la proposición. Es la historia con Ahimelech. ¿Recuerdan ustedes? Lean la Biblia. La historia de allá con Ahimelech, una historia que al final le cuesta la vida a los sacerdotes. La cuestión termina mal. Y entonces Jesús les recuerda esa historia. Lo que David hizo estuvo mal, estuvo bien o estuvo mal. Claro que estuvo bien. Y de hecho la misma Biblia lo felicita, reconoce que hizo lo que tenía que haber hecho. Entonces, caballeros, si ustedes están de acuerdo con que David lo hizo bien, ¿por qué yo lo hice mal? ¿Por qué yo tendría que haberlo hecho mal? Lo que estamos haciendo es lo que el rey hizo. Entonces, y aquí viene lo que Jesús luego va a aclarar, es que aquí hay uno que es más que. Y ahí viene la segunda pregunta. Jesús vuelve y cita la ley. Jesús le cita ya no una historia, sino la prescriptiva. De nuevo, libro del Levítico, esta vez en el capítulo 24, versículo 8. Allí dice que en día de sábado, cuando todo el mundo tiene que quedarse quieto en casa y no puede andar mucho ni puede trabajar, hay una excepción. Había excepciones a la norma. Claro, aquellos que tienen que cuidar de la gente. ¿Y quiénes eran? Los sacerdotes. El sábado era el día del culto. ¿Cómo le prohíbe usted a un sacerdote trabajar? Porque entonces, ese es el sentido del Shabbat, del sábado, hacer el culto a Dios, para que el hombre pueda descubrir esta dimensión fundamental de la vida, que es la trascendente con Dios, y recuperar mediante el descanso la calidad de vida. Eso es. Esa es la razón de ser del Shabbat. El hombre no vive para trabajar, el hombre trabaja para vivir. Y por eso la importancia del descanso. Y por eso los sacerdotes estaban en las excepciones de la norma del Shabbat, que descansen otro día, pero ese día tienen que trabajar más. Y entonces Jesús les dice, oigan, ustedes no han leído en la ley, Levítico 24:8, que los sacerdotes pueden violar, entre comillas, o sea, son la excepción, el sábado, trabajar el sábado en el templo, sin por eso incurrir en culpa. Y le digo, pues claro, si no, no hay culto. Entonces, ahora díganme ustedes, ¿qué he hecho yo de mal? Jesús vale más que el templo entero. Jesús vale más que todo el sacerdocio del Antiguo Testamento entero. Bueno, esto lo va a describir mejor la carta a los Hebreos.
Pero Jesús mismo aquí lo dice. Porque les digo, miren la Biblia, miren, les digo que aquí hay uno que es más que el templo. En este mismo capítulo 12 de Mateo se va a repetir lo mismo con más que Jonás y más que Salomón. Jesús, aquí hay uno más que hay que descubrir la identidad de Jesús. ¿Qué tenemos entonces en el Evangelio de hoy? Frente a un mismo hecho, hay dos interpretaciones diferentes. Vemos dos lecturas completamente opuestas, dos aproximaciones polares, extremas al mismo hecho, la de Jesús y la de los fariseos. ¿Y cómo se resuelve la cosa? Jesús al final coloca el punto clave. Jesús coloca el punto clave. Hay algo que está detrás de la norma y que hay que ponerle cuidado siempre que se lee la norma o que se lee la Biblia. ¿Cuál es? La intención de Dios. Cualquier persona entendida en jurisprudencia, yo lo digo con miedo, al lado del padre Oscar, que es doblemente abogado civil y abogado canónico. Cuando tengo un problema hablen con él. Padre Oscar, ¿no es esto lo que les enseña en jurisprudencia? No solo la norma, sino la intención del legislador. ¿Cuál es la intención del legislador? Y Jesús no se queda con la letra. Jesús va a la intención del legislador. ¿Y cuál es la intención del legislador? Jesús dice, si comprendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían inocentes. Jesús le cita Oseas capítulo 6, versículo 6. ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es la vida. Lo que Dios quiere es el crecimiento. Lo que Dios quiere es lo mejor. Y por eso la frase misericordia quiero. Lo que prima ante todo es la atención de Dios por la persona. Y esto es su misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. No la prescriptiva del culto, no las otras cosas, que sin duda son importantes. Jesús nunca fue un anárquico, nunca. Esas personas que dicen no quiero saber nada de ley, Jesús no era eso. Jesús lo que está diciendo es que si tú quieres vivir la ley, la norma, tienes que ir al corazón de Dios, que fue el que mandó hacer eso. Siempre en sintonía desde el corazón de Dios. Por eso el Evangelio de hoy nos enseña esta lección. Leer la Escritura desde el corazón de Dios. Nuestra escucha de la palabra de Dios tiene que llevarnos a crecer en la sintonía de corazón con Dios. Si no, no hemos hecho nada. Como decimos siempre que explicamos la lección divina, no me cansaré de repetirlo. Lo más importante de la palabra de Dios es el Dios de la palabra. Te lo repito. Lo más importante de la palabra de Dios es el Dios de la palabra. La Biblia no está hecha para citarla defendiendo posiciones ya preestablecidas. Eso se llama fundamentalismo. Y es que la Biblia dice, entonces, para justificar posturas. Eso no es. La Biblia, la palabra de Dios está hecha para sintonizar de corazón a corazón con nuestro amado Dios. Para llegar a una comunión de voluntades, a una comunión de vida, porque nuestra existencia está hecha para la comunión, para la unión con Dios. Y Jesús nos lleva precisamente en esta dirección. Por eso la palabra final del Evangelio, misericordia quiero y no sacrificio, nos lleva a entender cuál es el horizonte desde el cual leemos la Escritura, nos dejamos orientar por ella y vivimos la vida. Tener en nosotros el corazón de Dios. La palabra de Dios nos lleva a la comunión con el Dios de la palabra. Termino con este subrayado. Miren cómo Jesús introduce la última frase del Evangelio. Jesús dice, si comprendieran. Esa es la clave de todo. La clave interpretativa, la clave hermenéutica, como dicen estos seminaristas que leen libros cortos de letra chiquita. La clave interpretativa es esta.
si comprendieran. Se trata de entender a Dios. Se trata de entender a Dios. Quien entiende a Dios entiende al hombre, y quien entiende al hombre entiende a Dios. Si comprendieran lo que significa. Y entonces, entendiendo, uno lo vive. Y la ley, ¡waf!, sale. Por cierto, este pasaje de hoy nos recuerda, ya mirándolo en su conjunto, nos recuerda el capítulo 4 de Mateo. ¿Qué hay en el capítulo 4? Las tentaciones en el desierto. ¿Cómo atacó Satanás a Jesús? Sacándole la Biblia. Sacándole la Biblia. Pero él, diciéndole, mostrándole la Biblia, dice, mira, en la Escritura, en la Biblia dice esto, hazlo. Esa es la manera como procede Satanás, mandando a hacer, moviendo voluntades. La Biblia dice, y entonces dice, la Biblia dice en el Salmo 90, 91, que Dios, tírate, y entonces los ángeles te llevarán sobre las palmas de sus manos para que tu pie no tropiece sobre piedra. Entonces, tírate del pináculo del templo, porque Dios, entonces, mandó a Jesús a hacer cosas. ¿Y cómo le respondió Jesús a Satanás? Le respondió de nuevo con la Escritura, pero le dijo, vea, si usted me manda a hacer, usted es el primero que tiene que hacer. ¡Wow! ¿Qué le dice Jesús al final? ¿Cómo es que Jesús le dice al diablo, la última tentación, le dice, ajá, entonces también está escrito, solo a Dios adorarás y solo a Él darás culto. O sea, practíquelo usted. Si usted me manda a hacer, hágalo usted. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Adorar a Dios. Que Satanás no lo va a hacer. La última respuesta de Jesús, vea, lo dejó noqueado al diablo. No es mandando a hacer, es comprendiendo y viviendo la palabra de Dios en esta sintonía total de vida con Él. Y si esto lo practicamos, misericordia quiere los sacrificios de Jesús, no condenaría a los inocentes. Es más, todo lo contrario, promoveríamos la vida, porque este es el propósito fundamental de Dios para nosotros. ¿Quedó claro esto de que Jesús nos da descanso? ¿Qué significa entonces vivir el Shabbat? El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Amén. Amén.